Vamos a conversar precisamente y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR al señor Víctor Vázquez Villanueva, él es director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario. Hace unos días nuestro colega Lizardo Causo le preguntaba sobre el caso de Piura, pero ahora nos vamos a centrar sobre el caso de Cajamarca, que también lo conoce muy bien. Don Víctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buenos días, estimado José. Gracias por esta comunicación. Siempre atento. Sí, la situación en Cajamarca es apremiante desde hace varios años por la falta de infraestructura hídrica para poder captar agua en épocas de avenidas o lluvias, ¿no? Cajamarca pierde además muchísima agua, pero no cuenta con infraestructura que permita captar esa agua y en época de estiaje poder aprovecharla tanto para el suministro agricultura como también para consumo humano. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Cajamarca y qué es lo que se tendría que hacer? Eh, para, para responder a su pregunta, estimado José, hay que analizarlo en dos contextos. Obviamente, el estrés hídrico en la costa es diferente al estrés hídrico en la sierra, aunque ambos es ausencia de agua o carecía de agua. Pero en la costa, fundamentalmente, el estrés hídrico se ha originado por el mal manejo, mala gestión de la infraestructura mayor de riego, o sea, me refiero a las represas, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, específicamente para Cajamarca. No es novedad, Cajamarca, al igual que toda nuestra sierra, sigue año tras año solamente a expensa de la lluvia, ¿no? Y eso obviamente, ¿por qué? Porque el agua discurre hacia las cuencas de la costa y en las partes medias y altas de las cuencas andinas, simplemente por la carestía de infraestructura de riego pequeña, mediana, el agua simplemente no llega a cumplir sus fines para la agricultura. Eso es la falta de previsión y la falta de una política de dotar de infraestructura de riego hacia la sierra, cuyos índices, en el caso particular de Cajamarca, José, 550.000 hectáreas es la superficie agrícola de Cajamarca, donde 350.000 más mil hectáreas más o menos se hacen a merced del agua de lluvia, es decir, en sequía. Y en esas condiciones, uno, económicamente, va coligiendo, ¿no? Del por qué las condiciones de pobreza en el campo. Y en el caso particular de Cajamarca, permítame, José, para su audiencia, aún la agricultura es mucho más expuesta. De por sí, la actividad es una actividad de riesgo, pero en el caso de Cajamarca, mucho mayor, porque sus tres cultivos principales que forman el peso económico agrícola, ¿no? Son cultivos de alta incertidumbre en los mercados. Me estoy refiriendo al cultivo del café, en la parte norte de Cajamarca y la parte del cultivo de papa y maíz amiláceo, que son los tres cultivos gravitantes, los dos últimos en la parte sur de Cajamarca. Ahora, ¿cuál es la razón de fondo por la que no se ha mirado la previsión del caso y no se ha construido infraestructura? Recursos ha tenido Cajamarca, el gobierno central también los ha tenido. Yo considero que el Perú está sufriendo el resultado de una carencia o de una carestía de un enfoque integral de cómo abordar este problema. Recordemos que 25 años tiene el país en la que las obras de conservación y reforestación son mínimas, no llegan ni a 10.000 hectáreas por año. Entonces, y en el caso, permítame, en el caso de Cajamarca, más preocupante aún debe ser. ¿Por qué? Porque uno revisa la información de los censos agropecuarios de los dos últimos y uno encuentra de que Cajamarca ha perdido casi 90.000 hectáreas de superficie agrícola. ¿Y eso qué se expresa? Simplemente es la erosión, donde ya se llevó el agua, el suelo agrícola y quedó solamente la roca. Entonces, la carestía de un plan. ¿Cómo es que debemos abordar la estrategia de intervención a fin de asegurar la oferta hídrica? No o sea, represas pequeñas y medianas es una solución, pero la solución más inmediata y de menor costo es reforestación en la sierra, en las partes medias y bajas, altas y medias de la cuenca. Con ello vamos a tener a lo largo de la cuenca el foco de agua que son resultantes de los procesos de infiltración. ¿Por qué? Por la reforestación. O sea, creo que esa carestía, insisto en ello, esa carestía de intervención de la cuenca, ¿no? Es la que nos sigue
exponiendo con mucho mayor crudeza a la actividad agrícola y por tanto también a las actividades y a la salud, ¿no? Y a las necesidades para el consumo poblacional. Es decir, recordemos en los 90, las acciones de reforestación con Pronomás eran un programa perfectible como todo en la vida, pero daba resultados en la agricultura, en la pequeña agricultura, en esa agricultura empobrecida, daba resultados. Pero lamentablemente, José, y uno tiene que siempre seguir diciéndolo, que los malos políticos simplemente destrozaron una institución que era líder en el manejo y conservación de los recursos naturales en su conjunto en el mundo. Estamos dialogando con el economista Víctor Vázquez Villanueva, él es el director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario. Ahora, en Cajamarca se está impulsando la construcción de la presa de Chonta, ¿no? Con la participación de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, está participando el gobierno central a través del Ministerio de Agricultura, también el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y también la empresa privada, en este caso Newmont Alat. ¿Qué impacto, dentro del conocimiento que usted tiene, don Víctor, va a tener la presa de Chonta para Cajamarca? Y si obras como esta deberían replicarse en otros puntos de Cajamarca que tanto lo requiere. Mire, Cajamarca adolece de una infraestructura hídrica totalmente en su conjunto. Cerrar esa brecha significa alrededor de 20.000 millones de dólares para asegurar Cajamarca. Eso tenemos que tenerlo en concepto y con claridad. Ahora, Chonta significa una necesidad para Cajamarca, claro, para Cajamarca ciudad, porque con ello asegura de recurso hídrico para el crecimiento de la ciudad, de la urbe cajamarquina. Y eso está bien. En términos agrícolas, va a significar dotarle de agua a beneficiar a 6.000 hectáreas. Estamos hablando quizás unos 9.000, entre 8 o 9.000 productores, lo cual está bien. Lo que no está bien, no que no se haga, sino que cómo a través de una necesidad de incrementar la oferta hídrica para la ciudad y para el campo, nos normalizan la corrupción, estimado José. Para el cajamarquino sabe perfectamente que alrededor de la represa Chonta ha habido una corrupción brutal desde el gobierno regional y del gobierno central en su momento. Y hasta ahora Cajamarca no sabe absolutamente nada quiénes son, pero el pueblo sabe perfectamente, no existen para las autoridades. Entonces, por cierto, Chonta es una realidad, sí, y en buena hora, y así como Chonta debe tener Cajamarca, le digo, pero el costo es inmenso, ¿no? Hay que darle prioridad, hay que priorizar la infraestructura hídrica en Cajamarca para que creemos que en un lapso de 10 a 15 años bien trabajado, con un plan de intervención, con una estrategia de intervención coherente, Cajamarca en 15 años podría cerrar su brecha de infraestructura hídrica. Ahora, yo también aplaudo de que existan mecanismos más ágiles, más rápidos que el propio Estado, ¿no? Promovidos por el propio Estado a través de obra por impuesto o alianzas público-privadas. Pero permítame en su programa, mi estimado José, decirle al Perú de que las obras por impuesto es una obra que nos da celeridad, pero cuyo costo unitario son altísimos. ¿Qué quiere decir? Que por la celeridad vamos a pagar sobre precios. Yo invito y invoco al señor alcalde de Cajamarca y a las autoridades del sector que transparenten los costos de cuánto significa estas obras por impuestos en el agro en particular en el país, porque no podemos seguir a costa de una necesidad, ¿no? Seguir empobreciéndolo más o aletargando el tiempo de cierre de brechas. Muy bien, don Víctor Vázquez Villanueva, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario, como siempre, un gusto haber conversado con usted. Le agradezco la gentileza, don Víctor, muy amable. Gracias a usted, José, y siempre a sus órdenes.